Buenas tardes y gracias por asistir a este primer encuentro afroliterario. He estado preguntando por ahí y me han dicho que no habían asistido. Hay mucha gente que no lo había escuchado siquiera, que no se había hecho, así que gracias por asistir, gracias por dejaros engañar y venir esta tarde a acompañarlos. Voy a leeros unas palabras de bienvenida. Gracias por estar aquí. Este encuentro nace del deseo de crear un espacio propio para la palabra, la memoria y la escritura de mujeres afro en la diáspora y dentro de nuestros respectivos países. Este es el primer encuentro afroliterario de la Asociación Sociocultural Bubi y no lo pensamos como un lugar para dar respuestas cerradas ni como un espacio para escucharnos, sino como un espacio para escucharnos, reconocernos y empezar a construir juntas. La afroliteratura, para nosotras, no es solo lo que se publica, también es la memoria, la oralidad, las historias que heredamos y las que todavía no hemos podido contar. Hoy nos acompañan escritoras y mujeres muy importantes dentro de nuestra diáspora, desde distintos lugares con experiencias y con diversas lenguas. Esto no es un lugar para un juicio, es un lugar de encuentro y de palabra compartida. Gracias por venir, por el tiempo y por el deseo de estar juntas, que este solo sea un comienzo. Gracias. Voy a pasarle el micro a Rusli, que va a empezar a presentar. Lo ha elegido ella, perdona, Cari. Gracias. Claro. Solo presentándome, ¿no? Vale, yo soy Rusli Kachine Sapa, soy de Guinea Ecuatorial. Llevo ya 4 años viviendo en España, estoy aquí desde el 2022 y este es mi primer libro, espero que sea el primero de muchos, ya que para mí es un bebé, que espero que no crezca, que se quede ahí en bebé y que no se marche de casa. Me considero una persona, dicen que soy activista, pero yo me considero una persona con el síndrome de la mente y el corazón inquieto y divulgadora de la historia queer precolonial en África, que yo creo que forma parte del archivo que muchas de las veces nosotras las personas africanas estamos abandonando. Y en resumidas cuentas, esa soy yo. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por organizar actos así, por toda vuestra labor desde hace un montón de tiempo, además. Yo soy Lucía Suembomío Rubio, soy periodista y he escrito 3 libros. Todavía no me autodenomino escritora porque para eso creo que hay que vivir de ello y no sucede. Y bueno, eso, es un placer estar aquí. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme, que también es mi primera vez de asistir a un encuentro de esta envergadura. Y me llamo Hilaria. Soy divulgadora y escribo para denunciar la violencia en la infancia, el maltrato y los abusos de niños y niñas y mujeres que sufren tanto en el seno familiar como en nuestra sociedad. O sea, lo hago mediante mi historia personal y del dicho, no eres lo que te pasó, sino lo que haces después con lo que te pasó. Pues nada, encantada de estar aquí, muchas gracias y además en tan buena compañía. Y bueno, yo me llamo Marisa Mañana y soy profesora de escritura creativa. Y normalmente lo digo antes de ser escritora, me pasa un poco lo que dice Lucía. Y bueno, pues eso, que ojalá que esta tarde sea una tarde memorable, bonita, y aquí estamos pues eso, para compartir y para intercambiar. Hola, buenas, me llamo Estrella Olló. Yo no soy escritora. De hecho, comentaba que está empezando a entrarme a mí el síndrome de la impostora, estar aquí con estas célebres y pujantes mujeres. Pero para mí es un honor poder compartir espacio y cartel con ellas, agradecer a la Asociación Bubi que nos haya invitado, nos haya querido hacer compartir con todos vosotros este momento. Yo soy emprendedora. Y mi propósito es, para lo que estamos aquí, ¿no? El poder divulgar, dar a conocer, ayudar, empujar
todo lo que es la cultura afro para ser compartida con el pueblo español, ¿no? Y África en positivo, desde luego, y a seguir mostrando la cultura africana en positivo siempre, y entre ellas, pues, las afroliterarias. Gracias por estar aquí a todos. Bueno, después de esta grata presentación, yo vamos, estoy encantada. Yo tampoco soy escritora, solo presido esta asociación sociocultural BUBI. Y bueno, esta idea nace en realidad de nuestro secretario, que fue el que pensó en hacer, pues eso, en juntar a varias mujeres escritoras y hacernos oír, ¿vale? Que al final el mundo avanza y las mujeres africanas seguimos silenciadas, y creo que a través de la escritura y de la oralidad, como he dicho antes, podemos ir cambiando poco a poco las cosas. Os voy a lanzar preguntas y al azar me vais diciendo para responder, ¿vale? ¿Cuándo y por qué pensasteis que la escritura sería como una vía o empezasteis a escribir? Bueno, pues si queréis empiezo yo. Y empecé con 14 años, estaba interna en un colegio de monjas y me empezaron a gustar los chicos, y la monja con la que tenía mucha confianza pues ya no sabía qué decirme y me dijo, pues métete en la iglesia y escribe. Y así fue como empecé a escribir. Mis primeras historias eran todas de amor, eran con deseos de escapar de allí, y al final aquello se fue convirtiendo en una costumbre, y luego bueno, pues tuve la suerte de ir a un taller de escritura creativa y a partir de ahí bueno, pues ya se empezó a fraguar. Pero vamos, empezó siendo como una especie de desahogo, de escape, de huida. Todavía hoy sigue siendo algo de eso, y bueno, hoy ya tiene un componente más que tiene que ver con qué tipo de personajes son los que aparecen en las páginas que leemos, ¿no? Que a veces como que no nos vemos. Pero vamos, empezar fue en la iglesia y haciendo como una especie de confesión. Bueno, yo de pequeña no tenía planes para escribir, pero dado a las circunstancias de mi vida, de los atropellos que tuve en la infancia, y de una forma u otra quería visibilizar esas experiencias, no encontré otra vía que en la escritura, ¿no? Para poder visibilizarlo. Entonces, y luego entendí que el silencio como que era una forma de violencia también, que cuando uno tenía tantas cosas que contar y que podía servir a la sociedad y no tenías medio ni forma de cómo visibilizarlo, entonces ahí encontré que la escritura era importante para mí. Yo desde pequeña también, que de hecho nos conocemos desde entonces, sí. Y bueno, de hecho tengo vídeos ya jugando a ser periodista. O sea, yo no pensaba en ser escritora. Creo que es un poco difícil imaginarse en determinados lugares siendo una persona negra en España. También os lo digo, y más aún en los 80. Pero bueno, yo sí quería ser periodista y para mí era súper importante, aparte, contar historias, no necesariamente la mía, que pudieran amplificarse voces que no suelen tener pues, que no suelen tener espacio quizá en los medios de comunicación y en los libros de texto que leemos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, a pesar de que vivamos, a pesar de que existamos, a pesar de que hagamos. Y luego también hay una vocación de recordar la existencia de Guinea Ecuatorial. También, ¿no? Que ya no son solo nuestros cuerpos, sino el lugar del cual provenimos. Aquí somos constante anomalía a pesar de que hemos estado siempre. Entonces, aquí escribía, ¿no? Evitar que la historia se borre y fijar la historia. ¿Cuándo se va a hablar de Guinea? Cuando ya haya pasado tanto tiempo que digan es que eso fue hace demasiado tiempo. Y de alguna manera lo único que estoy haciendo es continuar una línea de personas que nos precedieron y que ya han escrito hace muchísimo tiempo, y a quienes por cuestiones de racismo estructural, porque somos una comunidad pequeña, etc., pues no se ha hecho el caso que se les debería haber hecho, porque nos preceden personas súper potentes, en algunos casos todavía están vivas, que deberíamos leerles también, aunque sea intracomunitariamente.
Entonces, para mí es fundamental, sí, narrar lo extraordinario. Muchas veces dentro del periodismo se dicen cosas como la noticia no es que un perro muerda a una persona, sino que una persona muerda a un perro, ¿no? Siempre estamos buscando lo anómalo, lo raro, lo extraordinario. Pero yo creo que también es fundamental contar lo cotidiano, precisamente por eso, porque quizás se ha contado en petit comité en nuestros espacios, pero merecemos que, de igual modo que nosotras hemos empatizado con historias contadas por señores que viven en Nueva York y que se llaman Paul Auster, ¿no? Y que te están hablando de no sé qué, pues ¿por qué no otras personas pueden empatizar con nuestras historias? Porque al final nacemos, morimos, nos enamoramos o no, nos reproducimos o no, pero respiramos igual que el resto y por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, hay sentimientos que son universales, hay vivencias a las que cualquiera se puede asir también porque puede sentir que sería la suya. Pues precisamente por eso cuento historias con toda la vergüenza del mundo, también te lo digo, porque cuando no has visto a muchas personas como tú, aunque siempre hayan existido en determinados espacios, pues tienes no solo pudor, sino cierto miedo. Por eso animo no solo a que... tú que dices que no... Calienta la banda, calienta. Pero a que contemos historias y a que quienes vengan detrás también recojan ese testigo y continúen haciéndolo. Creo que como escritoras también tenéis, pienso, como la obligación de rescatar las historias, porque hay muchas mujeres que tienen muchas historias que contar. Voy a hablar siempre femenino, me vais a perdonar, ¿vale? Hay muchas mujeres que tienen mucho que contar, pero tampoco llegan a ellas para poder contar esa historia. De hecho, yo a lo que animo es que todo el mundo escriba. Aparte, ya no es como antes, que es ahí la super editorial, que es que ahora te puedes autopublicar. Si te da cosa un libro, pues hace un vídeo para las redes sociales, pero que nos contemos. O sea, tenemos un acervo comunitario lo suficientemente poderoso y ya contado, sí, pero antes lo has dicho, a través de la oralidad, pero fijemos todo eso, porque además la vida actualmente, los pocos espacios de encuentro, porque trabajamos 350.000 horas y el tiempito que tenemos, pues a lo mejor estás a cuidados o a lo que sea, pero yo animo a que cualquiera cuente historias en el formato que quiera, pintando, ¿por qué no? Como sea, pero que lo hagamos a través de, pues está ahí Astrid, no sé dónde se ha sentado, lo siento, hija, por citarte, pero cantando también, diseñando, o sea, como sea, pero que lo hagamos porque lo merecemos, sobre todo. Podemos seguir, lo ha dicho todo. A ver, yo principalmente empecé a escribir, no empecé a escribir, miento, sino que empecé a contar. Ese es el tema, ¿no? Lo que heredas dentro de lo que es la literatura. ¿Cómo llegamos algunas personas a la literatura? Yo escuchando. Escuchando cuando tienes hambre y hay una olla cociéndose encima de fuegos de leña. O sea, no hay una estufa. Así que hay que esperar las 3 horas de cocción y mientras tanto, ¿cómo lo haces? Pues contando cuentos. Y a través de eso yo dije, ostras, todos esos cuentos que me han ido contando y después lo tengo que heredar, yo no sé si algún día seguiré manteniendo la memoria porque no escribo. Pero no son esos cuentos los que yo escribí por primera vez. Por primera vez me acuerdo que escribí mi diario. El típico diario con su cantarito y tú lo vas cerrando. Y cuando me di cuenta que... sí. Y esas típicas cartas a amigos secretos, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta que no escribes directamente, sino como algo efemérico, en plan, como que estás escribiendo poesía en vez de escribir a una persona directamente, ¿no? Y ahí empecé a escribir, y yo empecé a escribir por mí, principalmente, porque muchas veces escribimos por otras personas, pero yo empecé a escribir principalmente por mí y para mí. Voy a hablarle a mi niña interior, a ver si me escucha. Voy a hablarle a mi adolescente interior a ver si me escucha y voy a escribir porque cada vez que Cenicienta, que yo lo repetía como muchas veces, cada vez que Cenicienta va al baile y pierde un zapato, son piernas del número 27 y de una niña caucásica. Y digo, y es que princesas negras no hay. Vale, para empezar digo, vale, voy a escribir sobre princesas negras y después princesas queer no hay. Y era como, vale, voy a escribir historias que voy a leer yo misma, pero me veo yo misma ahí dentro. Y era difícil vivir en un contexto católico, apostólico, romano. Guinea Ecuatorial, y buscarte en historias y no verte, pero ya no solamente desde la negritud, sino que también desde lo queer. Por eso empecé a escribir para mí, por mí y para mi hermano me hizo. Bueno, yo no he empezado a escribir y no sé si tengo siquiera intención de empezar a escribir, pero a mí me encanta que haya escritoras afro y que la gente lea lo que escriben. Sí que es verdad que yo soy madre
Y yo a mi hija de niña, cuando yo le contaba cuentos, no me gustaban los cuentos de princesas, como ha dicho Rusli, porque yo no me identificaba, ni a ella no había una forma de traer esas historias a nuestra vida, ni siquiera de poder soñar con ellas porque no estábamos ahí representadas. Entonces yo me inventaba las historias a mi hija. Me las inventaba en un contexto nuestro. Los personajes eran afro y los objetivos también, sus vivencias, todo era en el mundo afro. ¿Por qué? Pues porque no escribían para todos los niños, me daba cuenta, no solo escribían para las niños y niñas blancas. Entonces, siempre me ha dicho mi familia, pues ya sé escribir los cuentos. Digo, es que no me veo, tampoco, ¿no? Pero tenía una imaginación increíble y sigo teniéndola porque mi cabeza es ebullición, ebullición. Tengo una idea y vuelvo a sacar otra y de repente otra y más y más y más. Pero en la escritura ha sido para mí muy complicada y ahora me estoy dando cuenta de que es porque las historias que yo leía no identificaba nada que tuviese que ver conmigo. Entonces no me atraían, no me llamaban. Pero ahora leyendo autoras afro, aunque sea en lo más sutil, puedo identificar algunas cosas que sí me atraviesan. Entonces me encanta que escriban, me encanta que publiquen y me gustaría que eso pudiese compartirlo con el público lector, ¿no? Normalizar que la población lea escritoras afro. Eso yo creo que sería un buen objetivo. Y cuanto más se escriba, más podremos conseguir eso. Brava. Un aplauso para ellas, por favor. Lo que acabas de decir de los cuentos que te sugieren que los escribas, yo me acabo de reconciliar con la señora grabadora, porque me encanta escribir, adoro la tinta, el papel, el tema de ordenadores, soy muy nula. Y lo de grabarte, escucharte y escribirlo después, sí, me ha costado, pero he llegado. Y bueno, que tenemos que plasmar, creo, en libros, como acaba de decir Rusli, hay una serie de personas, espero no equivocarme y no ofender a nadie, por favor, en lo que es el mundo queer, el mundo LGTB en nuestro país en particular, se habla poco. Y he aprendido de ti que lleva existiendo desde siempre, con esos nombres que yo conozco y tengo interiorizada desde muy pequeña, que ni siquiera sabía qué significaban. Pero para mí era como pues una palabra más. Y hasta conocerte y escucharte, ir a tus charlas y verte en tus redes sociales, empecé a distinguir a mis primos, hermanos, vecinos, ¿vale? Que hoy me da tristeza porque no se les trataba bien. ¿Sabes? Tardas en darte cuenta de la sociedad en la que hemos crecido, pero estamos aquí para cambiarlo, ¿no? Me han dicho que este año es la era fémina, lo siento por los hombres que estáis, pero este año las mujeres los vamos a petar y me lo he creído, ¿vale? O sea, se van a quedar en extrema y a la derecha, nosotras vamos a poder un poquito más. Os voy a lanzar otra pregunta. De la escritura, de vuestra forma de escribir, ¿cambia mucho las que tenéis otra lengua, que habláis vuestra dialéctica? A la hora de escribir, ¿se escribe diferente que si escribes en español? ¿O no habéis probado en escribir en otra lengua? Sobre todo tú, Rusli, ¿no? Yo creo que, en una lengua la que sientes, yo creo que mi escritura nace de mi lengua materna y también una lengua corporal y emocional, o sea que de lo que estoy escribiendo lo hago a través de las emociones, de las cosas que estoy denunciando y de las emociones que siento en el presente, o sea que combino como las emociones que tuve en el pasado cuando me pasaron esas cosas y lo que siento ahora, o sea que es más una escritura más de materna y de las sensaciones del cuerpo y de las emociones, o sea que como que no.
Yo creo que sí que cambia. Cambia mucho porque yo escribo, depende de qué es lo que yo estoy escribiendo. Escribo, digo escribir mentalmente, emocionalmente, sin plasmarlo todavía en el papel ni en el ordenador. Escribo en fadambo y después traduzco a lengua colonial. Y cambia mucho. Porque ahora mismo en fadambo, por ejemplo, para que empiece un cuento tiene que ser alos agüit, que es arroz y agua. Como vamos a alimentarnos mientras estamos contando, ¿no? Ante la soy tenfolo, y es como empiezas a contar en plan, en un mundo imaginario la historia nace, pero en castellano no narro así. Y en castellano tengo que aprender a narrar como aquellos libros de Hansel y Gretel que estaba leyendo, y es como, sí que cambian demasiado. Hay momentos que cuando estaba escribiendo mi libro yo me dije, y de hecho la editorial me dijo, es que Rusli, esto no lo entiendo. Y en vez de discutir, reculé, pensé un poco y dije, ala, para que lo entienda tengo que hablar en lenguaje colonial, porque no es una editorial africana. Y hay ciertas jergas, ciertas formas, ciertos, por ejemplo, el tiempo, pasado, presente y futuro, muchas veces no importa en esas lenguas, pero es como, bueno, voy a poner el presente donde está el presente, el futuro donde está el futuro según lo colonial, y después el verbo donde entre. Aquí no vamos a conjugar mucho, pero sí que cambia un montón. Pasamos Tú lo palabra. escribes pensando en fan, ¿no? No, yo no hablo fan, entiendo y alguna palabra por así suelta y tal, pero no, yo siempre he escrito, vamos, nací en Guinea, pero llevo aquí en España desde que cabía en una caja de zapatos del 44, o sea que sí, no, siempre he escrito en español. Bueno, yo como no escribo. Pero puedes opinar. Bueno, ella no opinó todavía, ¿eh? A ver, yo opino que... hablo, pero no escribo, así que ellas ya me dirán. Yo pienso que la gente que escribe, las escritoras o escritores, lo hacen siempre en la lengua materna que más hayan utilizado. Lo piensan, por lo menos, hablamos de una escritura interior. Luego, como ha dicho ella, plasmarlo en un papel ya es otra cosa, ya tienes que traducir a la lengua que quieres publicar tu libro. Pero realmente escribir, primero tienes que pensar lo que escribes. Y cuando piensas, piensas en tu lengua, ¿no? Pienso yo, no sé. A ver, yo escribo en castellano porque yo hablo súper poco fang. De pequeña parece que hablaba más, pero hablo súper poquito. Lo que sí que hago es reflexiones acerca del uso del lenguaje en el libro, ¿no? Por ejemplo, pues cuando estoy retratando a una de las personajes, que es Fang Doue, ella dice algo así como que hace una reflexión sobre la lengua Fang, ¿no? Porque en Fang se dice, en lugar de me duele, se dice oigo el dolor. Mawok miten, ¿no? Entonces, pues me parece bonito también hacer referencia y explicar cómo son mundos diferentes y por eso se expresan también de una manera distinta. Por eso no se dice directamente me duele, sino lo oigo, porque lo llevas dentro, ¿no? Y eso lo hago especialmente en el último libro y en el anterior también pues hay algunas palabritas que pongo en fang, pero es que no hablo lo suficiente y sería súper impostado y teniendo a mi padre todo el rato chivándome como es, ¿no? Entonces no sería... ¿Y no creéis Me encantaría hablar. que deberíamos ya rescatar o poner de forma definitiva esa literatura que yo coja y yo lea y sepa que Rusli está hablando de Los Ángeles, está hablando de... en vez de tener que modificarlo, ¿no? Porque al final los lectores afro también queremos leer y sentirnos aparte de representarlas. Yo sí leo un libro que está basada en Guinea Ecuatorial, yo que lo conozco, me gustaría leerlo y que me diga, he ido al mercado y una mujer me ha dicho, ah, chica, y ha hecho así, con esas cosas que... es que eso, ¿por qué no se puede recoger en los libros? Y aparte, a lo que estudio se refiere, en nuestro país está eliminado. Claro. O sea, yo sí que formas de hablar el español sí que meto. Por ejemplo, si estoy retratando Guinea o a gente de Guinea, aunque esté aquí, yo sí que pues incluso meto el chiun. Me sale regular, ¿eh?
Pero también lo meto todo eso, porque para mí es importante y porque además la manera en la que la gente se expresa, repito, está contando mundos y una manera de pensar. O sea, todo eso figura y además, bueno, luego podemos hablar de eso, ¿no? Las reflexiones sobre cómo mi última novela lo llaman realismo mágico y hay gente que me dijo, no es realismo mágico, es mundo fang. Ya está, o sea, esos son nombres que ponen otros y siempre te cito porque ella dijo en Afroliterarias, en la sesión que tuvimos, que Gabriel García Márquez decía, mágico será para vosotros, yo lo estoy viendo, ¿no? Y para mí eso fue como, claro que sí, otra chica también me decía, no, o sea, no te quedes con esa denominación que te están poniendo, porque tú estás contando de la manera en la que cuenta mucha gente en Guinea, ¿no? Pues en Guinea, para mí el ejemplo siempre es el mismo, pero me parece súper significativo y muy útil, pues cuando en Guinea te dicen, cuidado con ese que vuela, pues ya está. Ya está, tú sabes lo que hay detrás, ya sabes lo que hay detrás. Y además, incluso si tú no crees en eso, como eso está generando una praxis, una manera de relacionarse con el entorno y demás, tú lo creas o no, existe. Y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es el lenguaje? ¿El lenguaje es solo las palabras? No, es muchas más cosas, ¿no? Entonces, desde ahí, en mi caso, sí que tiene presencia Guinea. Y a medida que mi padre está cumpliendo más años y ya está malo, tiene demencia, y a medida que él se va borrando, yo estoy rescatando más, ¿no? Es como una manera de tenerle vivo para siempre, cada uno de mis escritos, ¿no? Que papá va a estar ahí, pues eso, en cada una de las palabras. ¿Qué queréis que diga? ¿Qué queréis que diga? Sí, yo considero que es muy importante porque que no olvidemos como nuestras formas de hablar, aunque en castellano dirían vuestras jergas, pero es como nuestra identidad dentro del lenguaje, ¿no? Que lo transmitamos y que lo plasmemos dentro de los libros. El tema está en que, a ver, yo considero que un libro es dar a luz, ¿sí? Y cuando das a luz, lo coges y lo entregas como a tus familiares más allegados. Que nosotras de la diáspora, nuestros familiares más allegados son las personas afros. ¿Cuántas personas afros leen a personas afros? El tema está ahí, ¿no? Que cuando tú escribes esperas que te lean y que personas cercanas a ti te lean. Cuando ves que no te leen, tú te das cuenta que para que este libro salga adelante, que no coja polvo y que no se estanque en una biblioteca, tienes que escribir en lenguaje colonial, quieras o no. Cuando empiecen a leernos más, yo creo que vamos a escribir más con nuestro propio lenguaje. Pero por de momento ya es como quieras o no, es una inversión de energía económica y todo lo demás y no quieres andar con un montón de maletas llenas de libros que nadie está leyendo. Y la gente que está leyendo, pues no está leyendo porque está trabajando, está amamantando, está pagando facturas, está mandando dinero a Guinea Ecuatorial, pero... Y donde tú estás publicando, donde estás como ahora mismo viviendo, ¿qué pasa con esa gente que no te puede leer? Pues bueno, hay otra gente que te puede leer y esa gente que te puede leer, si no te entiende, no te va a seguir leyendo y ese es el problema. También hay una reflexión sobre las sobreexplicaciones, ¿no? Que hay veces, yo recuerdo el libro anterior que era como, ya, pero esto se tiene que entender. Bueno, pero entonces se está perdiendo también esencia. No tengo claro cuál es la forma correcta, pero sí que es cierto que hay cosas... Guinea a mí me parece intraducible, por otro lado. O sea, es un lugar, pues eso, particular. ¿No? Entonces, no siento que se pueda traducir, como tampoco se puede traducir otros muchos sitios, ¿no? A cualquier otro entorno. Pero hay veces que dependiendo de con qué editorial estés trabajando hay como una exigencia de explicaciones y de alguna manera también estás perdiendo la posibilidad de relacionarte con tus iguales, ¿no? De tener esta comunicación sin subtítulos permanente. No sé cuál es la fórmula correcta, no lo tengo claro, pero a mí me parece que es más bonito que no traduzcamos. Y no hablo solo de palabras, estoy hablando de mundos. Que se busque la vida, ¿no? El resto del planeta también estamos... Y el resto del planeta consume Occidente, lo conozca o no. Bueno, pues... Eso. A mí es que con lo de intraducible siempre me acuerdo de una expresión ruido que es... Es que me chifla y es como, ¿qué significa? Pues, y ya está, ¿no? Es que me encanta. No lo sé, pero me encanta. Es que depende, es que es como una expresión para muchas cosas, ¿no? Es que sirve para un montón. Sirve para asombro, para susto, para alegría, para... Eso es muy de... Cuerpo. Sí. No solamente... O como te hacen o cuando te hacen son pequeñas cosas que si las ves escritas las reconoces y te sientes. Sí. Así me sale.
Entonces, ahora, ya está. Ya han hablado, ¿no? Ya, sobre este tema ya. ¿Qué historias de las mujeres de vuestros respectivos países creéis que quedan por contar o creéis que hay historias sin contar? Sobre todo de mujeres. Yo solo quiero decir una cosa que está en relación a algo que has comentado, Lucía, y es, o sea, yo soy filóloga y en la carrera recuerdo que cuando llegó el segundo semestre y empezamos con literatura hispanoamericana, dije, ¡ay, qué bien! No pensaba yo que... Y una vez acabada la carrera y años después dije, jolín, digo, Guinea Ecuatorial, que se habla español, ¿por qué narices, por no utilizar un taco, no se leen a escritores, escritoras, ¿no? que escriben en español? Y hay una, María Ecomo, ya que hablamos de mujeres, que es un referentazo y no se conoce de ella, ¿no? En cambio, por ejemplo, tuve la inmensa suerte de dar un taller para chavalas estudiantes en la universidad en Dakar y en San Luis, y ahí en la universidad, en el departamento de español, que todo el mundo me decía, es que en Senegal se habla español. Pues sí, aquí no se habla, ¿no? Y entonces allí sí que tenían asignaturas en donde daban literatura ecuatoguineana. Entonces, solamente eso quería decir. Y mencionar a Ecomo. Bueno, interesante. Yo sí creo que la invisibilización es lo que más les afecta a las mujeres negras. Yo creo que la invisibilización, ¿no? La forma en la que sobreviven sus luchas diarias, sus maternidades y la forma en la que sobreviven y crean en el mismo contexto que las invisibilizan. Yo creo que la invisibilización es el problema que tienen las mujeres negras, que no se cuentan, o sea, y sus silencios también, sus silencios forzados, que poco se habla de ello. Hay mucha historia de mujeres en Guinea Ecuatorial y en África en general que no se están contando, que no se han contado, y creo que faltan agallas para contar también. Porque muchas de las veces quienes escuchan esas historias, pues lo escucha la tía que nunca tuvo hijos, la abuela, la prima analfabeta, la vecina de al lado, pero nunca llega un escritor. Y entre esas historias yo creo que no hace falta incluso que cojamos a la persona que nos la empiece a narrar para que la podamos redactar. Simplemente tenemos que sentarnos a su lado con un plato de pepper soup, ¿sabéis qué es, no? Vale. Por ejemplo, un ejemplo palpable, yo un día cuando yo tenía 17 años, vi por primera vez una cicatriz que podía tener en su día 15 puntos, ¿vale? En el brazo de mi madre. Y me atreví a preguntar por qué. A preguntarle a mi madre por qué tenía esa cicatriz. Que era el primer día de impacto de, ¿y esto cómo ha llegado ahí? Porque yo tengo escarificaciones en todo el cuerpo. Esa no es una escarificación. Sí, esa no es una escarificación, esa es una cicatriz. Y la mujer lavando ropa ahí a mano en el washboard, que es como el pilón, pero de madera que llevas tú en la espalda para ir a lavar, me dice, ¿quieres que te lo cuente? Y yo, sí, venga, cuenta. Y resulta ser que esta mujer, en el momento en el que como expulsaron, porque sabemos mucho de la expulsión de los españoles en el territorio guineoecuatoriano, pero como que hemos olvidado la expulsión de los nigerianos en el territorio ecuatoguineano también, porque hubo una expulsión masiva, ¿no? Y resulta ser que mi madre fue una de las mujeres bubis que tenía como esposo a un nigeriano, que también en ese momento la dictadura mandó expulsar a todas las mujeres bubis que tenían un marido nigeriano. Las expulsaban con el barco, con esos hombres, ¿no? Y mi madre, que no pudo viajar con ese hombre, que denunciaron que esa mujer es una mujer bubi que está con un hombre nigeriano que ya estaba en el puerto a punto de expatriar, de exportar, pues la llevaron a la cárcel de Bly Beach con una niña de 3 meses en brazos que estaba amamantando. Y ahí es donde la torturaron y esa cicatriz. Esa historia no se cuenta. Para mí es de mi madre, ¿no? Pero las mujeres que escaparon en ese momento, que se fueron a Camerún, que se fueron a Gabón, que huyeron, se fueron a Nigeria, que ahora mismo sus hijos han nacido en Nigeria, pero no saben que pertenecen a Guinea Ecuatorial, ¿quién las cuenta?
nadie, ¿no? Y como estas muchas, estamos hablando de abusos infantiles en hogares, estamos hablando de terapias de conversión, estamos hablando de matrimonios forzados a mujeres lesbianas en Guinea Ecuatorial bajo consentimiento de la sociedad, la comunidad, sus padres y el gobierno al mismo tiempo. Son historias de mujeres que se están ahora mismo solamente sanando a través de otra mujer, a través de mucha sangre, a través de mucho dolor y a través del oyao, que es lo que dicen muchos los guineanos, ¿no? Como una fobia, como... Sí, literal, es como que te dicen, you get forget troquicanda, ten la piel de la tortuga y no te preocupes, el tiempo pasará. Pero el tema está en que las mismas mujeres que tenemos que escribir esas historias de las otras mujeres, no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque lo mismo, estamos amamantando, estamos en una sala de parto sin saber quién va a vivir, el hijo o la madre, y estamos en un país que si se va la luz, nuestro hijo muere en la incubadora. Y eso es lo que pasa. Y por eso no se cuentan esas historias. Gracias. Yo creo que en torno a Guinea hay muchísimos silencios. Hay un silencio también aquí, incluso con respecto a la colonización, pero también las historias familiares en general en cualquier sitio se viven silenciadas por vergüenza, porque consideramos que no son suficientemente importantes, porque hemos consumido otras historias, ¿no? Entonces, bueno, lo comentaba al principio, parece que si tus historias no se parecen a las que ves en la televisión, entonces esas historias no son importantes. Yo, el primer libro que escribí estuvo un montonazo de tiempo en un cajón porque pensaba, ¿y esto a quién le va a interesar si son historias que se desarrollan en Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, pues donde está la diáspora guineana, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cómo te sientes pequeñita y consideras que para que aquello que cuentas, que no necesariamente tiene por qué ser tu historia, sino pues la que has ido recabando a través de conversaciones pequeñitas o grandes, de entrevistas y demás, pero eso, que parecen como secretos que se trasladan y no como algo digno de ver la luz. Aunque no sea, porque no necesariamente tienen que ser tampoco cosas leídas como desagradables y demás, es que no le damos valor porque fuera lo que aparece en los libros de texto, lo que vemos en los medios de comunicación, lo que hemos leído históricamente, pues no se parece, es diferente y parece que nuestras culturas, nuestras vidas, nuestras historias solo pueden tener sentido de puertas para adentro, ¿no? Como intramuros. Y luego extramuros la vida, lo contable. Ahí sí nos transformamos y hablamos en el otro idioma y no hablo solo de las palabras y demás, pero las culturas, pues que en nuestro caso pueden ser mixtas porque vivimos entre dos orillas, ¿no? Y me gusta decir eso, que tenemos nuestras raíces enterradas en dos tierras, incluso si hemos nacido solo aquí, ¿no? O incluso si has nacido allí, claro, porque no se puede nacer en dos sitios, o incluso si has nacido allí, pero ya vives aquí. Al final ya tienes las raíces enterradas en dos sitios o están todo el rato volando como si se tratara de un manglar y tratas de enterrarla donde puedes porque te sientes desarraigada. Siento que eso es importante contarlo. Y siento que también la cuestión colonial tiene un peso todavía, ¿no? Por supuesto que ha habido una labor de emancipación en términos de territorio y también de pensamiento y demás, pero seguimos haciendo esa labor, seguimos pensando que nuestras historias son pequeñas, seguimos considerando que nuestras costumbres quizá no son suficientes. Y hablo en una primera persona al plural, a pesar de que aquí habrá de todo, pues habrá gente que diga, pues por supuesto que no, pero todavía, y bueno, jolín, estamos en una asociación cultural que estáis haciendo un esfuerzo ímprobo desde hace décadas, sois la asociación más antigua del Estado, jolín, ¿qué voy a decir? Pero a pesar de todo, todavía hay cuestiones que entendemos que, bueno, dentro de casa sí, pero fuera no, porque no lo vemos. Siempre Y las actividades que tenemos pensadas hacer, al final piensas antes en el público ecuatoguineano, muy en particular, antes de hacerla. Entonces, sí seguimos encerrados. Sí pasa hasta con el propio cuerpo, ¿no? O sea, ¿cuántos cuerpos hemos visto? Y yo soy una tipa más clara, con el pelo menos rizado, bla, 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 con todos los privilegios que se derivan de ello, pero ¿cuántas personas tienen cuerpos como los nuestros? ¿Cuántos cuentos hemos leído en nuestras infancias donde encontráramos gente con nuestros rasgos? Que hablaran que hicieran el oyao, o que hicieran el ese lo tengo clarísimo.
Entonces, como no lo vemos, pues pensamos que son anomalías y en realidad no es así, ¿no? También tiene que ver desde dónde contamos, que al final estamos contando desde Occidente. Si estuviéramos allí, claro, sería diferente, pero es que nosotras arrastramos también la migración, heredamos las migraciones incluso. Tú viniste cabiendo en una cajita de zapatos, yo ya nací aquí, pero a pesar de todo, por cómo te leen, nos siguen llamando migrantes de segunda generación, de tercera, de cuarta, de quinta, que ya no sé ni qué es eso, ¿no? Entonces, desde el momento en el que arrastras ese San Benito, pero también llevas todo el peso de una cultura con todo lo que supone en términos positivos, pero bueno, o sea, por cómo nos leen también eso tiene consecuencias en cómo creemos que tenemos que contar. O sea, hay una necesidad de emancipación en la que estamos, en la que ya comenzaron, por supuesto, quienes nos precedieron, pero que yo siento que es infinita. ¿No? Que cuando piensas que, mira, ya me he quitado estos fardos, de repente dices, joder, mira, estoy pensando, estoy diciendo, Hay un montón, estamos hablando de un montón de tiempo también de colonización y de todavía pues la colonización que existe desde Estados Unidos hacia acá, ¿no? Cómo seguimos pensando en el capitán de rugby del equipo del instituto, yo qué sé, ¿no? Porque son las historias que hemos visto también en las series, etc, etc. Si no tenéis así nada más que contarme, venga, por favor, vamos. Bueno, yo respecto a qué historias pienso que no están contando, yo creo que ahora las escritoras afro tienen un campo inmenso de abono de historias porque conviven con mujeres de la colonia y mujeres de ahora, porque las mujeres de la colonia todavía están en estos tiempos. Tienen un montón de historias debajo de la cama que contar. Yo cuando he hablado con mi tía, cuando he hablado con alguna abuela, te cuentan historias que serían dignas de una superproducción de Hollywood. Entonces, allá hay un montón de historias que se pueden contar. No es necesario heroínas, que ellas también lo son, desde nuestro punto de vista, se pueden sus historias contar como heroínas porque realmente lo son, porque han vivido una etapa de la vida en la que el mundo no era tal cual es ahora, ¿no? Y pueden contarte el antes, el durante y el después. Entonces, nosotras poder leer esas historias a través de las escritoras afro, porque no es lo mismo que te lo cuenten gente de fuera que no conoce, ¿no? Ni nuestras tierras, ni la jerga, ni los sentimientos, ni las vivencias, a que lo contéis vosotras, las escritoras afro. A nosotros nos llegaría muchísimo más y a la gente también les llegaría muchísimo más. Entonces yo creo que por ahí sería importante que cuando queráis contar vivencias, que queráis contar historias de mujeres, pues por favor contar historias de mujeres que todavía viven, porque los podéis contar de viva voz, ¿no? Porque ellas pueden aportar y el resto del público pues, puede leer realmente la historia de Guinea a través de su voz. Hay una cosa que pasa en los medios de comunicación y es que para que tengan hueco las personas no hegemónicas, si quieres, la gente no blanca en general, quienes no son hombres, quienes no son personas cis y heteros, etc., etc., tienen que ser historias extraordinarias. Y yo estoy súper en contra de eso. ¿No? Aplicado a las narrativas de gente negra, la gente negra solo acaba de llegar constantemente, ¿no? La gente llega, pero nunca está en este territorio, aunque en algunos casos ya seamos también de este territorio, hayamos sido alumbradas aquí. Luego, si no, es bajo una especie de polarización por la cual o eres héroe y heroína o villano. O has escalado un edificio para salvar al niño que casi se cae y eres Spider-Man, o eres Aquaman y has salvado a no sé cuántas personas en la Dana. O si no, pues eso, eres un criminal. Y en el caso de las mujeres, lo que vemos en medios son mujeres víctimas de redes de trata, o si no, la mujer cuidadora, excelente y tal. Pero ¿qué pasa, insisto, con la narrativa de lo cotidiano? Que a mí me parece súper importante, ¿no? A mí no solo me parece importante, sino que me parece bella, porque es eso lo que va desapareciendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Como cuando llevas agua en las manos y cuando llegas al sitio al que te dirigías ya no queda nada. Porque lo cotidiano quizá es menos, se escribe menos, se cuenta menos, se le da menos importancia, pensamos que va a estar siempre. Pues de hecho, pues ahora yo hago junto a un compañero un proyecto que se llama Afromayores y es lo que decimos siempre, no hay casting.
Estamos en contra de esto. Todas las historias importan. No podemos aplicarnos las lógicas de ser sobresalientes constantemente y excelentes que nos impone la sociedad para poder tener hueco. No es justo. Y sí, y lo cotidiano mola. Lo cotidiano es una manera de trasladar cultura. Lo cotidiano es lo que se va a borrar antes y tiene que estar, claro que sí. Y tú tienes que escribir, porque ya lo estás viendo, lo tienes claro. Bueno, creo que llegados a este punto, ¿alguien del público le gustaría participar, colaborar, preguntar? La de los besos. Perdón, estaba emocionada. Espera, que me acerco. Un segundo, ¿vale? Me quedo por aquí. Vale. Gracias. First of all, muchas gracias a todas por estar aquí y por hablar, porque al final yo creo que este tipo de espacios son súper necesarios. Yo a Marisa justamente la conocí porque estaba como desarrollando un proyecto de literatura afro, no sé qué, no sé cuál. A Rusle la conozco también porque somos amigas. Pero aparte de eso, pues, vamos a decir, yo soy un inicio de escritora, pero aparte de eso, como que trabajo como editora junior en una plataforma editorial comunitaria que se llama Plataforma Cero, ¿no? Y como que os estaba escuchando y estoy preocupada. Estoy preocupada porque, recogiendo un poco de lo que estaba hablando Lucía, es como, te escucho, pero a la vez me pregunto de, ¿y si dejamos, o sea, ¿y si dejamos de estar persiguiendo constantemente ir a lo top? Porque al final, como tú dices, hay una maquinaria que se basa en lo extraordinario dentro de lo que son los cuerpos migrantes racializados, ¿no? Y esa maquinaria está pensada para un cierto tipo de lectores que por lo general son los lectores españoles blancos, ¿no? Entonces es como esa cuestión de ¿y si en vez de perseguir todo el rato, llegar a esa maquinaria y llegar a lo alto, volvemos a plantear y preguntarnos para quiénes estamos escribiendo? Porque una vez dejamos de perseguir lo que está arriba y nos centramos en, vale, me voy a centrar en escribir para mi gente, ya me puedo acoger a mi cotidianeidad. O sea, a mí me emociona mucho cuando leo cartas, mensajes que se basan en lo cotidiano y que no tienen que ser aquí una superheroína, no. O sea, yo cojo libros de autoras africanas que justamente se basan en lo que ocurre dentro de su cotidianidad y que no es una historia de sufrimiento, desgarro. Y es como, es bello. Y claro, es como... Y no han escrito para que les lea un público así enormísimo, grande, ¿no? Entonces, como es el planteamiento de para quién estamos escribiendo y volver a pensar en, ok, vamos a pensar un poco en la comunidad, porque en el momento en que empezamos a centrar en la comunidad, incluso podemos pensar en, ok, ¿qué estrategias podemos hacer para que los que estamos dentro de la comunidad nos podamos empezar a leer otra vez? Luego, la cuestión está de el lenguaje, ¿no? Yo he nacido aquí, pero he crecido en Guinea y yo por suerte sí que como que recuerdo tener libros de mi padre, tenía un montón de libros escritos por autores guineanos, sí, y como que yo sí que tenía acceso a cuentos, ¿no? De cuentos escritos por autores guineanos, fábulas, ¿no? Entonces yo como que no he tenido ese problema. Pero cuando ya se plantea la cuestión esta de el lenguaje, cómo volvemos a introducir nuestros lenguajes al libro, yo creo que es importante la cuestión de la posicionalidad en cuanto a que no es lo mismo escribir desde la diáspora, siendo una persona afroespañola, que escribir desde el continente. No es lo mismo porque si yo digo ahora que vale, yo soy afroespañola, que no lo soy, no, pero digo, soy afroespañola y no he pisado mi país, por más que yo intente poner palabras y poner un lenguaje, al final, si yo no conozco ese mundo, ¿cómo yo puedo hablar de ese mundo, no? Entonces es como complicado y también teniendo en cuenta que hay un borrado étnico-cultural de nuestras lenguas, entonces también digo, estoy preocupada porque por más que intentemos hacer ese esfuerzo de, vale, vamos a escribir en nuestras lenguas, sí que es cierto que, vale, pero si nuestros hermanitos no saben Fang, no saben Bubi, no saben Vicio, ¿qué es lo que van a leer?
O sea, es como... La escuela de movie que tengo aquí montada. Exactamente. Pero es como, sí, escribimos en nuestras lenguas, pero ¿quién lee? Hola, soy Nines y bueno, yo venía aquí de pequeña con mi madre, que me ha dicho que la he cogido el testigo. Y bueno, yo he creado un proyecto educativo para educar o para enseñar, para formar por ciclos a niños desde infantil hasta secundaria, donde se empiecen a escuchar y a ver pues eso, razas, referentes, cultura africana sobre todo, porque es lo que me toca, pero bueno, que vivimos en una sociedad diversa y creo que es importante al final que se reflejen. Y lo importante para mí sobre todo es transmitirles, o sea, porque al final lo extraordinario es que yo soy extraordinaria, o sea, ¿cómo me voy a reflejar todo el rato en lo extraordinario y qué pasa con la mediocridad o con la gente normal? ¿Sabes? Al final nos tenemos que ver reflejados y si yo de repente veo historias de pobrecitos o de top, ¿dónde está con lo que me identifico? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? ¿Sabes? Entonces creo que es importante al final pues que se sientan reflejados en una película, en un libro, en una historia y que ellos sean capaces de no tener miedo o de esconderse o de las vergüenzas. Eso por un lado. Por otro lado, yo he nacido aquí, aunque mis padres pues, son guineanos. Bueno, mi padre ya murió y demás, pero yo no sé hablar bubi, mi madre es bubi, yo no sé hablar, entonces... Pero sí que creo que es importante al final en la comunidad tener relaciones como para que eso siga permaneciendo. O sea, pequeñas cosas, tampoco creo que sea necesario, pero pequeñas cosas donde al final se observe y se absorba la variedad. O sea, al final cogemos anglicismo, el sándwich, el no sé qué, pues pequeños, o sea, al final como vivimos en una sociedad diversa, creo que es necesario también de todas las culturas poder dejar ahí algo, un legado, una representación. Entonces sí que creo que es importante como utilizar... como decía, la identidad, pues que siga permaneciendo y al final, en el mundo en el que vivimos, con estos discursos de odio, creo que es importante que cada cultura deje su pequeña huella, ¿sabes? Que al final eso es lo que hace que los más pequeños puedan sentirse identificados, ¿sabes? Que puedan sentirse entendidos, comprendidos y que no tengan vergüenza o se tengan que esconder. Bueno, buenas tardes. Gracias a la Asociación Bubi. Gracias. Bueno, he llegado tarde, entonces no sé si la pregunta que voy a hacer ya la habéis respondido. Pero bueno, si la habéis respondido me decís, pues eso ya se ha dicho, ¿vale? Quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿por qué sois escritoras? O sea, ¿qué es lo que os motivó a ser escritoras? Y la segunda es, ¿qué le diríais a una niña que quiere ser escritora? Gracias. Iban las de 3 en 3 y ahora volvemos a la ronda de preguntas. Bueno, por resumir un poquito así de todo lo que habéis dicho, a mí hay una cuestión que me parece bonita y es desacralizar la figura de la escritora y del escritor en plan en tamaño grande, porque así no vamos a ningún lado. Y en ese sentido también me parece que ya ha salido aquí esta idea, creo que la ha dicho Lucía, escribir, 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 escribir. Luego ya se verá qué se hace con eso. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Con los dedos, en la arena, grabando cosas, ¿no? Entonces, por un lado, desacralizar esa figura, porque además es dividir quién está arriba de quién está abajo. Y por otra parte eso, escribir, 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 como sea, de la manera que sea. ¿Tienes algo? Pues se lo pasas a una amiga que te diga qué tal está. Juntarte con gente que también escriba. Empezar por ahí y luego ya se verá.
Otra cuestión que ha salido con el tema de la identidad, que a mí me parece que lo afro es tan diverso. Yo he nacido en Guinea, pero me he criado aquí. Mi hermana ha nacido aquí. Mi hermano no quiere saber nada de Guinea. No sé, creo que es tan diverso que yo creo que lo que tendríamos que hacer es hablar todo el mundo y juntar saberes, ¿no? Más que crear una única manera de ser afro, ¿no? Luego, bueno, pues cada quien que elija el término, ¿no? A mí me encanta decir, se lo oí además hace poco a una mujer que me encantó, una mujer camerunesa, mujer negra. Ella dijo que le había costado años utilizar la expresión mujer negra y sentirse orgullosa, ¿no? Entonces, eso me parece que también quería decirlo. Y a la niña que quiere escribir, animarla a que, no sé en qué contexto es, pero animarla a que lo haga con las palabras que sepa y no, al principio sobre todo no en plan bien o mal, sino que escriba y que busque a personas también que escriban. No sé, a mí es que me parece tan bonita la escritura, ya no solo para hacerse rica ni famosa, sino escribir para expresarse. Todos tenemos cosas que expresar, ¿no? Y luego ya con eso, pues eso, se lo puedes dar a tus amiguitas, lo puedes llevar a un taller de escritura, puedes llevarlo a una editorial y luego, pues bueno, si te forras ya la leche. Pero escribir es una manera de estar en el mundo también. Y de hecho escribimos mentalmente, si es que nos la pasamos hablando en nuestra cabeza. O sea, que lo que dices de grabar y luego volcarlo es una idea estupenda, ¿no? Me voy a parar a la niña que quiere escribir. Yo la diría que escriba, porque si me pongo de ejemplo, entiendo que cuando nace ese sentimiento, siempre hay una gran historia que merece salir a la luz, porque ese sentimiento no nace al azar de que quiero escribir, porque siempre hay una gran historia que contar y tiene que ser contada. Nada más que animarla. ¿Por qué soy escritora? Hija mía, todavía me lo estoy preguntando. Bueno, la realidad es que yo todavía ni siquiera me considero escritora. Siempre digo, yo he escrito 3 libros porque como que tienes en la cabeza que escritora Chimamanda o la de Harry Potter, que están forradas, ¿no? Porque han escrito y han tenido mucho éxito. Pero bueno, así entendiendo que como he escrito libros se me podría llamar escritoras, pues porque yo soy súper curiosa y entiendo que hay 1000 vidas. Hay tantas historias por contar y además eso, teniendo muy claro que no tenemos por qué ser excepcionales y que si no se cuenta va a desaparecer y no estamos dando la posibilidad a quienes nos suceden de poder heredar conocimientos, experiencias, aprendizajes varios, ¿no? Me parece que si te gusta, aunque yo, por ejemplo, escribo presa del pánico totalmente porque tengo como muchas inseguridades y demás, y eso me genera muchos bloqueos, pero creo que es un acto de generosidad también hacia quienes vienen detrás para que puedan entender lo que vivimos en este presente, lo que vivimos, insisto, en una primera persona del plural. No es un acto individual, sino de contarnos comunitariamente, asumiendo que, pues hemos hablado de Guinea Ecuatorial, que sabemos que es un constructo, que Guinea Ecuatorial a día de hoy pues es el pueblo Bubi, y es el pueblo Visío, y es el pueblo Anobonés, y es el pueblo... Y la posibilidad de poder contarnos desde todas nuestras diferencias, ¿no? Y no solo hablo ya de pueblos, sino de casas, de familias, de personas, por mostrar esa diversidad que existe incluso cuando tratan de homogeneizarnos desde fuera, cuando nos convierten en estereotipos, si quieres, ¿no? Y más en estos momentos. Y por honrar, por amplificar las voces de quienes nos precedieron, como he dicho, ¿y qué le diría a quienes quieren ser escritoras? Tú verás, esto para empezar. Pero luego, eso, ¿no? La voluntad de permanencia comunitaria y que además ahora mismo parece que nos estamos conformando con las redes sociales, son perversas. Las redes pones hoy una cosa y mañana ya ha desaparecido porque hay otras 3000 personas. Es como que las redes no nos permiten subir una escalera. A donde quiera que vayas a escalera, no estoy hablando del triunfo, estoy hablando de llevarte a otro sitio. Incluso si la escalera es así, en horizontal, no hace falta que sea vertical. Pero lo que yo siento, y está pasando desde los activismos también, es que de repente alguien dice no sé qué, que ya dijo antes otra persona y que antes dijo otra persona, pero como es tan volátil, no nos estamos dando la posibilidad de avanzar. Estamos embuclados todo el rato, ¿no? Y que quien quiera escribir, que no busque publicar necesariamente, que es que escribir puede ser un desahogo,
puede servir para intentar entenderse. A mí me sirvió para eso. Yo cuando volví de Guinea después de un año y escribí Hija del Camino, pues seguramente ahora lo hubiera hecho de otra manera, cambiaría 1000 millones de cosas, pero a mí me sirvió para poder entender el batiburrillo que yo llevaba dentro, y no hablo solo de la cuestión identitaria, sino incluso de emociones. Para conservar, como he dicho antes, para recordar que existimos, y sí, hablo de Guinea Ecuatorial, hablo de los diferentes pueblos, pero también hablo de quienes estamos aquí, ¿no? De estas periferias hermosas que son producto de los que es un arrabal puro al que llega gente de muchos sitios, ¿no? Para convertir en bello lo que dicen que no es bonito, y que para mí lo es, sin duda, y para homenajear. Yo ahora estoy súper obsesionada con eso porque mi padre, como he dicho, se va. Entonces vamos a homenajear a quienes han hecho un montón de cosas para estar aquí, para que hoy estemos aquí un poquito mejor, y a quienes no se ha dado espacio, porque los medios de comunicación no miran hacia ciertos sitios, ni hacia ciertas pieles, ni hacia ciertas disidencias. Entonces hagámoslo nosotras. Si me apuras, es un ejercicio para mí de responsabilidad y de generosidad hacia quienes vienen. Seguimos con la ronda de preguntas. Como ya han respondido Astrid y ella. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es muy bonito este tipo de encuentros. Quiero dar las gracias a la Asociación Bubi, porque siempre veo todas las actividades que hacéis y encontraros en redes, que yo os encontré hace relativamente poco, y ver toda la actividad que estáis desempeñando es muy de agradecer. No nos damos cuenta de la riqueza de estos encuentros, la posibilidad de poder juntarnos, de poder estar escuchando a estas mujeres. Muchas gracias. Quería decir eso. Y luego, habéis dicho muchas cosas. Voy a hacer como soltar una reflexión y una pregunta también de cosas, como rescatando cosas que habéis dicho, como lo que has dicho tú, que me ha parecido muy interesante, en cuanto a esos estándares a los que estamos aspirando cuando escribimos o cuando hacemos cualquier tipo de expresión, ¿no? Desde la escritura, desde la música, desde la pintura. Yo tuve hace tiempo también esa reflexión de pensar por qué canto o por qué interpreto, a quién pretendo alcanzar, o a quién pretendo llegar y dónde pretendo realizar mi actividad. Y hubo un momento que me di cuenta que dije, lo que yo estoy buscando no se encuentra en esos lugares que nos han enseñado, que son los lugares a los que todo el mundo tiene que aspirar, ¿no? O sea, si eres escritor o escritora, una gran editorial. Si eres actriz, una gran producción. Si eres cantante, un gran concierto, una gran discográfica. Porque creo que nuestros procesos en particular, y muy en particular de la población guineana, pasan por otros lugares. Pasan por los lugares, primero, de saber quiénes somos. Todo lo que tiene que ver con nuestra historia, sobre todo las personas que hemos nacido aquí y que nos hemos criado y desarrollado lejos de Guinea, tenemos un desconocimiento de quiénes somos, que estamos constantemente buscando fuera nuestra identidad, cuando nuestra identidad empieza por saber quiénes han sido nuestros padres antes de ser padres, quiénes fueron nuestros abuelos, qué pasaba en Guinea Ecuatorial antes de que nosotros ni siquiera estuviéramos aquí, porque todo eso lo hemos ido aprendiendo yo personalmente en mi edad adulta, no cuando he sido pequeña, y con ese microuniverso que es lo familiar, que te habla de la Guinea que han vivido tus padres, que han vivido tus abuelos, y que también es limitada porque es su visión. Su visión. Yo cuando era pequeña tenía la cosa esta de que todas las personas, los guineanos y los que habíamos nacido, la diáspora guineana, teníamos como un mismo relato de nuestra experiencia vital. Y a medida que me iba haciendo mayor e iba encontrando por mi camino amigas, amigos guineanos o negros, me daba cuenta de que, digo, vale, estos son guineanos, pero no han tenido la misma historia que yo, ¿sabes? Y eso a mí me chocó bastante, porque yo pensaba, no, es que todos tienen esta cosa. Por ejemplo, en mi casa ha estado muy presente el discurso político, ¿no? Y luego me encontraba con amigas y decía, que estas no han... mi amiga esta no ha vivido estas cosas en casa, ¿no? Como entender también de dónde somos y abrazar lo que somos. Por eso, lo que habéis comentado, ¿no? Escribir.
escribir lo que sea. Nuestros procesos no pasan por alcanzar, nuestros procesos pasan por entender quiénes somos. Y del pequeño, del puzzle de las historias que cada uno pueda escribir desde su historia, desde el rechazo que pueda sentir. Ha comentado antes Marisa que ella ¿naciste en Guinea, has dicho? Naciste en Guinea, pero uno de tus hermanos nació aquí y rechaza. Y hay mucha gente que rechaza su cultura como consecuencia de la historia vital que han tenido, que se deriva de la historia social de Guinea Ecuatorial, que somos producto de una serie de macrocircunstancias que muchas veces no sabemos entender y que en la lectura de lo individual salimos perdiendo por no saber interpretar todo eso, ¿no? Nos equivocamos mucho en nuestra historia, en saber. Entonces, os agradezco esta cosa de que estéis escribiendo, que estéis haciendo este ejercicio, y os planteo la pregunta de, en vuestra evolución como escritoras, y ¿cómo habéis integrado la evolución de vuestra identidad? Porque si yo tengo que mirar mi identidad a lo largo de mi historia, ya de los años que tengo, mi concepción identitaria ha ido cambiando. He ido... esta cosa de, no me quiero identificar como española, no, pero es que tampoco como guineana. Bueno, no sé, ¿sabes? Estos vaivenes que una misma no entiende y que hay un momento en la vida, por ejemplo, por lo menos a mí, en el que yo he dicho, estoy cansada de tener que estar obligándome a mí misma a posicionarme únicamente en un lugar, porque pertenezco a varios sitios y tengo que aceptar eso. Y es más, si tengo la capacidad, porque es tener la capacidad, voy a reconciliarlos y voy a reconciliarme con cada una de las partes y voy a abrazarlas si tengo la capacidad, porque muchas veces esa capacidad es muy complicada, es muy compleja de asumir ciertas historias que nos han pasado y que nos colocan en un lado o en otro de ese limbo en el que vivimos. Entonces, pues es eso, ¿cómo habéis vivido, cómo habéis integrado la identidad en vuestro ejercicio como escritoras? ¿Y qué es lo que os sale ahora mismo decir o compartir o aconsejar? Bueno, yo quería simplemente daros las gracias por ser referentes para las nuevas generaciones que vienen. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijas pequeñitas afrodescendientes y creo que es muy importante que tengan referentes que se encuentren más tarde con lecturas como las vuestras, con cuentos ya. Yo procuro, estoy intentando dejarles como legado esa afrobiblioteca para que tengan esos referentes. Y luego, además, como profesora de secundaria, yo también trabajo mucho este tema de que, ya que no hay referentes en los libros de texto, pues que introducirles lecturas por mi cuenta, que no están dentro del currículum, pero que creo que es importante, y sobre todo pues el transmitirles la cultura. Yo por mi parte, el papá también lo hace, aunque yo soy la que meto más hincapié en que aprendan la lengua paterna, en su caso es el pular, porque él es de Senegal, y creo que es muy importante. Cuando hablabais de que no hay que traducir las lecturas, creo que es importante también. Es verdad que a lo mejor no se va a llegar a todo el público, pero que dejéis ese legado para luego las futuras generaciones, creo que de mayor lo van a agradecer muchísimo. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me voy a presentar antes que todo. Independientemente de alguna que otra faceta, me gusta que se me conozca como dinamizadora comunitaria. Esto es un contexto que está muy poco utilizado y muy poco trabajado. Estamos en ello. Agradezco enormemente las intervenciones en general, en particular haber escuchado el término comunidad, a la del blog infantil, la voluntad de permanencia comunitaria, a Suembo mío, Astrid Jones, que ha hablado de entender lo que somos, entre otras cosas. No se trata tanto de encasillar lo que es la comunidad negra, pero esto sí, ya sea para un legado
que para sensibilizar a nuestra comunidad, valga la redundancia, que para educarnos también soy un poco rayado con el tema de la salud mental, porque también es un tema que dejamos un poco de lado. Voy a ir directamente a la pregunta. He escrito varias, pero bueno, ¿qué implicación tiene en vosotras o qué impacto? Conectarme las dos cosas, implicación e impacto. Lo comunitario, el sentido comunitario y lo que es la comunidad negra, relacionándolo con todo lo que escribís. Gracias. Gracias por las preguntas. ¿Sí? Vale, y ahora... Bueno, la no escritora va a contestar. Claro. Me he sentido identificada con algo que ha dicho Astrid, de las que nos hemos criado aquí. Yo, por ejemplo, yo salí de Guinea con 10 años, estuve viviendo fuera, luego llegué aquí con 14 y toda mi vida la hice aquí. Hasta los 22 no volví a Guinea por 15 días y luego ya, pues aquí toda mi vida la he hecho aquí. Llegó un momento en que era alienarme tanto de lo que había allí. Cuando estás allí no eres de allí, cuando estás aquí tampoco te hacen sentir de aquí, ¿no? Aunque tú en tu foro interior no conozcas de alguna manera otra cultura que no hayas mamado que no sea la de aquí, pero no te hacen sentir de aquí y vas allí y pues, no eres de allí. Entonces, encontrar la identidad en ese contexto es complicado. Tenemos unos procesos diferentes. Imagino que todo el mundo que migra y vive de esa manera y tiene que llevar su vida en este tipo de contextos y mareas culturales, vive de alguna manera ese proceso interno. Y eso se puede enlazar muy bien, aunque no ha hecho la pregunta respecto de la salud mental, pues aquí entra la salud mental. Yo que soy profesional de la salud mental, aunque parezca que somos muy fuertes, ¿no? La gente africana, porque nos dedicamos nada más que a curar para pagar las facturas, ¿no? Y los valores que se nos hacen desde fuera es según para qué sirve, si aumentan la caja de la seguridad social para que se cobren las pensiones. Y esto que está ahora en auge, ¿no? Por la circunstancia política, se olvida de que somos personas y que atravesamos un sinfín de circunstancias hasta llegar a la identidad que tú misma acabas formando. Y al final tienes que integrar porque la salud mental te va en ello. Porque no puedes sacar un aguacate, por ejemplo, de Guinea, plantarlo aquí y esperar que crezca igual. Hay cambios necesarios y permanentes. Entonces, somos nosotros los que tenemos que construir nuestra propia identidad. Construimos nuestra propia identidad, acabamos formando también nuestro propio mundo en torno a gente con nuestras propias vivencias. Entonces, hacer ver al de enfrente eso no siempre es fácil. Y escribir sobre eso, y desde eso entiendo que es lo que están haciendo estas mujeres, que yo valoro un montón porque tú te puedes sentir identificada cuando las lees. En las cosas sutiles tú notas las vivencias de una escritora. Notas cuando narra dónde pone el acento, tú sabes cuáles son los valores, ¿no? que tiene. Entonces, el poder transmitir eso a gente, por ejemplo, local de aquí, ¿no? Que vea la diversidad, que se deje de deshumanizar a la mujer migrante en este caso, desde sus vivencias escritas, porque al final acabas encontrando que no sois tan diferentes. Pasa por lo mismo que tú, como decía Lucía, tiene los mismos sentimientos que tú, los mismos problemas, aunque sea desde otras perspectivas, ¿no? Pero también. Entonces, yo, además de abrazar esto de hacer comunidad, también abrir
la comunidad, ¿no?, a la gente local. No somos bichos raros, aunque convivamos entre ellos. No tenemos que ser herméticos y cerrarnos de nuevo, porque ellos nos han encerrado. Nosotros necesitamos abrir y llegar con nuestras historias, que son al final las historias que vive cualquier persona, y saber que la diversidad al final es riqueza, es creatividad. Aportamos muchísimo, sí, de eso se está hablando mucho para justificar la deshumanización que nos hacen, pero aparte somos personas también. Y las vivencias que tenemos son muy complicadas hasta que llegas a tu identidad propia. Yo estoy haciendo este proceso ahora de adulta, también como tú. Yo he pasado muchísimo tiempo donde pagar facturas era lo más importante y mi mundo era la gente de aquí. Y yo ahora estoy buscando mis orígenes. Ahora es cuando estoy buscando mis orígenes y estoy encantadísima de lo que estoy descubriendo y me gustaría mostrarlo para que la gente vea esa riqueza. Y en eso estoy. Y animo a todo el mundo a que lea, por favor, a las escritoras africanas. Y a ver si algún día nos sumamos y escribir, todo el mundo que pueda, escribir y contar historias. Yo creo que es importante que se ha dicho aquí. Hay una frase que le robo a Belén, que la veo ahí, palabra como hogar, ¿no? Yo creo que esa es clave, ¿no? Yo solo quería rescatar con respecto a la escritura que también escribo porque me encanta. Y creo que el disfrute y el placer es algo que también cuenta, ¿no? No solo desde el sufrimiento, que está, sino también desde el placer. Y a lo mejor juntar las dos cosas, placer, sufrimiento, aburrimiento, parece como raro, ¿no? Parece como que o es solo una cosa o es otra. Con respecto a la evolución de la identidad, esto es un caos y a la vez es una belleza porque no está todo dicho y te puedes construir a medida que sigues viviendo, ¿no? A mí siempre que me preguntaban, antes de ir a Guinea, siempre que me preguntaban de dónde soy, yo decía de Guinea Ecuatorial. A partir de que fui a Guinea, en una de las barreras, pues íbamos en el coche el conductor, mi tío, detrás iba yo y al lado mi ex, Blanco, de Teruel, que también existe. Y entonces pues el paramilitar saludó a Mbolo, que seguro que lo estoy pronunciando fatal. Y entonces el conductor saludó, mi tío saludó, mi ex dijo hola y cuando yo dije hola se me quedó mirando como que ¿por qué decía hola? ¿No? Entonces lo que me salió automáticamente fue nací en Guinea y me he criado en España. Entonces ya dejé de decir que había nacido, o sea, que era guineana. Y hoy día la palabra, bueno, hoy día, hasta hace relativamente poco, sobre todo lo que decía era soy afroespañola, luego pasé a afromadrileña, luego dije afroeuropea y ahora ya soy una mujer negra. Eso no me lo puede discutir nadie. Entonces yo creo que es algo, no sé. Y luego también conectando la identidad con la escritura, a mí me pasó una cosa y es que mis personajes no es que fueran blancos, es que no tenían color. O sea, yo les ponía ojos negros y labios gruesos, pero eso es como decir... Y cuando ya tenía el libro escrito y lo presenté a una amiga que me ayudó a corregirlo y demás, cuando ya se presentó la posibilidad de publicarlo, de repente ahí dije, ¿y este libro? Entonces me di cuenta de que había un desde dónde escribo, que son las tripas, todo aquello que me preocupa, y ahí rescato algo que has dicho, que no lo has dicho con esas palabras, pero lo que me ha venido es abrazar la sombra, ¿no? La sombra, pero no lo maligno, sino lo que no está iluminado, ¿no? Que hay que echar luz. Entonces, por un lado, desde dónde escribo, luego, por otro lado, cómo escribo, que es más bien la técnica, y luego, qué escribo, que es el tema, y que es... pues está la negritud, ser mujer, la menopausia, un montón de cosas, ¿no? Entonces, no sé, para mí el tema de la identidad es constante, creo que lo atraviesa todo, o sea, cuando digo constante me refiero que está en constante construcción. Hay una frase que me gusta mucho de Silvia Albersopale, de una obra de teatro, creo que era Blackface y otras vergüenzas, me parece que era en esa, y entonces al acabar la obra, la última frase que dijo fue:
soy de aquí y no me voy a ir. Y eso me reventó la cabeza porque de pronto es como, claro, yo también puedo decir que soy de aquí, si es que siento que soy de aquí, ¿no? Aunque bueno, soy de todo, lo que has dicho de las raíces, también siento que son las de Guinea, ¿no? Pero no sé, me parece que está todo ahí en construcción y sobre todo, pues eso, la frase, la palabra como hogar, me parece... Ya te veo ahí con tus apuntes. Sí, pero... La patata caliente. A ver. Con respecto al tema identitario, yo de hecho creé un proyecto audiovisual que se llamaba Nadie nos ha dado vela en este entierro, ¿no? Y yo preguntaba a la gente de dónde eres, de dónde dicen que eres y de dónde sientes que eres. Y me di cuenta de que la identidad es personal e intransferible, que a veces nos enfadábamos un montón, pero ¿cómo no te puedes sentir guineana si tú...? Pues porque, mira, mi situación ha sido esta, yo no he tenido relación quizá con mi parte paterna o materna, o mis padres salieron huyendo de Guinea y precisamente por eso yo lo que siento hacia Guinea en todo caso es rechazo. Entonces, para mí, por ahí fue un gran aprendizaje. Y después entender que además la identidad no era solo eso, que también hay otras aristas que son importantes, como el hecho de ser mujer, como la identidad sexual, la orientación, bueno, la identidad de género, perdón, la orientación sexual, como aquello a lo que te dedicas, como el barrio en el que vives, etcétera, etcétera. Yo hablo mucho de Alcorcón como espacio de reconocimiento, pero precisamente por lo que decía antes, porque en las periferias nos congregamos personas que venimos de muchos sitios y donde eso tiene sentido, ¿no? El arrabal forma parte de nuestra identidad. Con respecto a lo de las traducciones y demás, pienso en Ngugi wa Thiong'o, que él escribe, por ejemplo, en su lengua. Recuerdo un día que decía Donato Ndongo, sí, claro, si yo escribo en Fang, ¿quién me va a leer? ¿No? En la propia Guinea, que muchos de los libros que se escriben ahí ni siquiera llegan, etcétera, etcétera. Hay quien se traduce a sí mismo, porque es verdad que por el camino de la traducción se pueden perder muchos matices que son importantes. Yo escribo en castellano porque realmente es la lengua que sé hablar bien, ¿sabes? O sea, lo otro, pues sí, para mí es importante porque en mi casa sí que se ha escuchado Fang, sí que hay expresiones que mi padre nunca me ha dicho en castellano. Y yo cuando escribo, pues me parece bonito también ponerlo en Fang porque es como yo las he entendido y porque solo tienen sentido ahí. Pero, de nuevo, ¿no? Es esto, la identidad es personal e intransferible y me parece que está bien, que cada cual está haciendo lo que puede. Astrid hablaba de puzzle, pues sí, o mosaico, ¿no? Cada cual con sus teselitas. Juntamos desde donde podemos y sabemos y no creo que haya nadie que se equivoque o que acierte. Es que incluso en el propio camino te caes y te levantas constantemente. ¿Qué impacto e implicación tiene el sentido comunitario y la comunidad negra en lo que escribimos? Para mí, a pesar de que los libros puedan tener una protagonista, yo siempre digo que no es mi vida, no es mi historia, son nuestros mundos, ¿no? Y por ejemplo, en el último libro, Tierra de la Luz, que cuenta la historia... Bueno, primero, y esto lo voy a contar porque estamos en un entorno con sobre todo gente de Guinea, para mí fue un shock encontrarme en la huerta de Europa a una mujer de Guinea Ecuatorial, porque yo pensaba que en nuestra diáspora tenía una red lo suficientemente sólida, aunque no sea económicamente hablando, pero sí por tiempo, por arraigo en este territorio, ¿no? Como para que la gente de Guinea Ecuatorial no estuviera en el campo trabajando 300.000 horas, en el caso de las mujeres pues expuestas a y a diario padeciendo abuso sexual, viviendo en casas de plástico y palos, recibiendo palos en el ámbito laboral y a salir de él también. Entonces, para mí fue un shock absoluto y decidí que ella tenía que ser la protagonista, entre otras cosas también porque yo conozco más de Guinea Ecuatorial, he vivido allí, mi padre es de allí también, yo soy de ahí o me siento o yo qué sé, ¿no? O sea, o todo, me soy y siento, o sea, soy y me siento, aunque a rato no, también, ¿no? Pues, pero ella tenía que ser la protagonista, pero para mí era fundamental que aquello fuera un caleidoscopio, que se viera mucha gente de muchos sitios, y es verdad que a veces siento que contamos de manera injusta porque no contamos de forma libre. Muchas veces la gente blanca cuenta de manera libre, ¿no? La gente blanca, pues occidental tal, que tiene ciertos privilegios. Nosotras pasamos mucho tiempo contando qué no somos. Es súper injusto, porque cuando contamos, perdemos tanto tiempo diciendo, oye, que no somos esto, que no somos esto. ¿Cuándo nos contamos? Contarnos en nuestra globalidad, en nuestras diferencias también. Pues eso creo que es, para mí ahora mismo es el principal obstáculo para contarnos, que estamos ancladas en la narrativa de la réplica.
y yo necesito que salgamos de allí y bueno, y siento que en las redes sociales nos está contando, pero en nuestras historias quizás sí que estamos saliendo mal, ¿no? Ya está, me da igual lo que digas, ahora vamos a contar qué somos. Y qué somos no es solo una cosa, no es lo que dices tú, no es lo que dices tú, no es lo que dices tú, no es lo que dice ella, ni lo que digo yo, es la suma de todo lo que estamos contando y ahí radica también su belleza. Entonces, bueno, pues eso, ese caleidoscopio que tiene que ver con etnia, con personas, con todas las aristas que nos unen, ¿no? Y que nos convierten en esos prismas que somos y que no solo tenemos una única cara, que estamos en 3D, ¿no? Luego hay otra cosa, y estamos hablando de pues, la excelente labor que estáis haciendo aquí, y yo pienso, claro, yo ocurre en españoles en el mundo, y me doy cuenta de que las diásporas son muy conservadoras, porque ¿cuál es la cultura bubi que se está trasladando? Yo me acuerdo que me iba a la Casa de España, me da igual, cualquier sitio de Latinoamérica, o en Europa más allá de los Pirineos, y yo decía, estáis flipaos, o sea, ¿os creéis que la gente está bailando muñeiras en el día a día y jugando al dominó? Porque, respuesta, no. Entonces, ¿qué es realmente Guinea? ¿Guinea es lo que nos trasladan nuestros padres o madres? Es que abandonaron una Guinea que desapareció tan pronto como vinieron. Y ellas y ellos también cambiaron. Entonces, claro, para mí fue un shock cuando fui a Guinea porque a mí primero que la nostalgia es súper cabrona. Y es verdad, a mí mi padre, y es lo bueno que tiene la demencia, que mi padre vive en Guinea, muchas veces porque la enfermedad la ha llevado allí, y menos mal, porque la echa de menos cada día, pero es que echa de menos una Guinea que no va a volver y le enferma, y la cosa es que nos traslada también, nosotras heredamos esa nostalgia de esa Guinea, que era, claro, mi padre vino antes de la independencia, que estaban luchando, formándose porque querían volver a ese país libre del yugo de la dictadura franquista, y ahora tenemos otra. Y es la más larga del planeta. Además, tenemos el dudoso honor de vivir bajo la dictadura más longeva del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es bonito, pero que de alguna manera estamos ancladas a una Guinea que ya fue, ¿no? Yo ahora escucho, se lo decía antes a Juanjo, ¿no? Cuando veníamos para acá, yo escucho a veces TikTok, bueno, TikTok no porque no tengo, Instagram, para ver las nuevas expresiones también de Guinea, porque yo viví allí en 2012 y tampoco ya no me entero de nada, ¿no? Pues evoluciona la jerga, la manera de pensar, las redes sociales también han transformado absolutamente todo. Y bueno, y eso, y escribía, que creo que lo he dicho antes también, escritura como responsabilidad. Pero cuando digo escritura, no solo hablo de escritura, hablo de cada una de las manifestaciones artísticas y cómo todas valen, ¿no? Que parece, bueno, claro, aquí estamos en un encuentro de escritoras o lo que quiera que sea, que hablamos o nos autodenominemos, ¿no? Pero cada una de nuestras improntas pequeñitas sirven para esto, para reconocer que no solo estamos, sino que siempre estuvimos. Y que, como me gusta decir, que si somos es porque fueron y porque todavía son quienes nos precedieron. Yo voy a ser breve. ¿Cómo te llamas, por favor? John Inés. Pues me acuerdo que había apuntado lo que estabas hablando sobre el legado de representación, que es súper importante, y de ahí pues nos damos cuenta también dentro de la propia historia africana que muchas de las veces el legado y la representación, e incluso a veces es para algunos países, para algunas tribus, para algunas etnias concretamente, ¿no? Y el legado y la representación va en parte a esto, ¿no? Las identidades también. Por ejemplo, cuando hablamos del legado de África, ¿qué es lo que muchas de nosotras hemos podido heredar de África? Tanto estando dentro del continente como fuera de África. Muchas de las veces han sido máscaras, la forma de comer, o quizás simplemente la forma agresiva de tratar al otro. Pero muchas de las veces no heredamos lo que tendríamos que heredar, como algún libro. Por ejemplo, yo en mi libro, tranquilamente, lo cuento así porque, de hecho, como que me pidieron cambiar el nombre de los personajes de mi libro. Que los dos protagonistas son Zonki y Manki, y ese nombre no se va a cambiar. Que alguien no lo sepa pronunciar es su problema. Pero ese nombre es Fadambo, literalmente, no es Anobonés. Y ese legado, ¿por qué? Porque dentro de ese libro se habla de inmigración. Porque vamos a seguir viniendo y yendo. Por más que ahora mismo algunos estemos aquí y hablemos de regularización, van a venir más gente y más gente se va a querer ir a casa, ¿no? Cuando hablamos de legado, hablamos de identidad. ¿Cuántas personas nosotras negras hemos leído sobre personas diversas, queer, africanas, por ejemplo? Yo ahora mismo, porque he escrito este libro, pero yo creo que con 900 vídeos grabados y subidos a redes sociales sobre África precolonial queer, yo me pregunto, ¿cuánta historia no se ha contado en verdad y que no es legado? Porque ¿quién cuenta cómo lo cuenta?
Porque muchas veces no se está contando la verdad y estamos como heredando historias plagiadas por completo. Porque ahora mismo muchas historias queer no las hemos podido heredar y ahora mismo pintamos a África como la más peligrosa en cuanto a derechos de la persona de la comunidad LGTB. Y hay personas africanas que lo aplaudimos desde lejos, pero nos damos cuenta que muchas veces heredamos algo malo que no, ni siquiera queremos ni hacemos el trabajo de traducirlo en plan, bueno, han dicho que eso viene de África y eso es África. Ya está, no nos sentamos a pensarlo, ¿no? Y después cuando estaba hablando Astrid sobre la evolución de nuestra identidad, yo he crecido, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, pero desgraciadamente y lamentablemente, como que mentalmente he nacido en España. Porque mucha gente habla de nacer aquí e irse a Guinea, pero yo mentalmente he nacido en España estando en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo se explica que una persona como yo esté viendo la televisión y el tiempo y que mi padre me pregunte qué tiempo hace en las Islas Baleares? Señor, que estoy en la isla de Bioko. No, ¿cómo se explica que mi padre me diga que no estás hablando bien español, tienes que hablar castellano? Mi padre era así. Yo antes de conocer el nombre de Obiang, yo sabía quién era Rajoy, Zapatero, el mundo no sé quién. O sea, conocía los nombres de todos los que están aquí, los que eran presidentes, las comunidades autónomas. Yo me quedo como, ¿y cuándo la historia de Guinea Ecuatorial, ¿no? Y también cuando hablamos de cómo ha evolucionado nuestra identidad, la mía ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque en mi casa se hablaba castellano. Y si no se hablaba castellano, tratar a papá de usted. Si no se hablaba castellano, se hablaba pichi. Y era como, ¿por qué era prohibido hablar fadambo o baloiqueto, en parte bubi, en casa? ¿No? Y yo empecé a hablar baloiqueto y fadambo en la calle, porque yo en plan, ¿qué significa eso? Y se reían de mí, pero me lo contaban. Y es como, en Guinea Ecuatorial, incluso sentirme guineana, antes de sentirme guineana, tenía que sentirme anobonesa. Porque después me hicieron unas escarificaciones en el cuerpo que yo no entendía. Y al verlas he dicho, ¿eso qué significa? ¿Y cómo ha ido cambiando eso? Ha ido cambiando desde identidad étnica, cultural, y después dentro del proceso de migración ha vuelto a cambiar otra vez. Porque yo me encuentro aquí y digo, ¿qué pasa aquí en esa España que yo ya conocía, pero todavía no había vivido? ¿No? Y cuando hablamos de cambios, por ejemplo, cuando me preguntan de dónde eres o cómo ha evolucionado mi identidad, yo digo, soy africana. Lo dejo ahí, soy africana, porque me dicen, no, ¿de qué país de África? Yo digo, pertenezco a 54 países. Y la gente me pregunta, ¿pero cómo? Es que, porque yo misma no entiendo cómo escucho unos tambores y quiero moverme. No me importa si el jollof es de Ghana, si es de... Porque no me importa hacer esas comparaciones. Ya lo hicieron en su día, ya repartieron la tarta y nosotros lo seguimos haciendo. Y cuando me preguntan de dónde eres, soy de Guinea Ecuatorial, pero eres española, desgraciadamente también lo soy. Porque he crecido dentro de una cultura completamente española, dentro de un lenguaje blanco, dentro de una lectura blanca y caucásica, ¿no? Y al mismo tiempo es que Guinea Ecuatorial, pues yo no soy solamente de Guinea Ecuatorial, soy de Sao Tomé y Príncipe, soy de Ghana, soy de Angola, soy de Senegal. Y el Senegal me quiere decir, pues no hablas Wolof, no hace falta que hable Wolof para ser africana. Porque repartieron la tarta y nos mezclaron entre todo el mundo. Pero el tema también está pues mi identidad ha ido fluctuando y cambiando de esa manera, ¿no? Y al final me he encontrado como la única manera de describirme como tal es eso. Yo soy africana, pertenezco al continente africano, el continente africano me pertenece a mí, una de las dos cosas, ¿no? Y cuando hablamos de heredar, vuelvo a lo de las herencias, es como, es importante heredar también el lenguaje, porque incluso cuando yo me doy cuenta que estoy hablando lo que estabas hablando, el sentido de la pertenencia dentro de la comunidad también, que lo voy mezclando absolutamente todo, es como, si en Guinea Ecuatorial no pertenecía a Guinea Ecuatorial porque tenía que ser bubi o anobonesa, y después dentro de Guinea Ecuatorial no pertenecía a las personas de bien porque yo no era cis heteronormativa heterosexual, en España ya paso a ser la migrante que ha venido y para que también sea negra leída entre los negros tiene que ser cis heteronormativa heterosexual. Es como, ahí está la pertenencia de, queridos negros, dentro de toda esa diversidad que tenemos aquí en Europa, ¿me permitís ser una mujer trans? Es como pedir permiso constantemente de absolutamente todo. Y cansa dentro de nuestra propia comunidad. Literalmente, cansa. ¿Por qué? Porque después te encuentras con la persona de turno que te dirá, no, es que en Senegal la homosexualidad no existe. Se llama Gorjigen. En Guinea Ecuatorial no existe, se llama Kumzang Pakajonangueta Chipoto. Sí. Y cuando, por ejemplo, Abel Enemdango, en Camerún, que no es homosexual como tal, ¿no? Sino es en plan, tu corazón le pertenece a una persona de tu mismo sexo, pero la procreación a otra persona de sexo diferente. Es como, para que yo pertenezca incluso a mi cultura africana dentro de Europa, tengo que pedir permiso. ¿Están dispuestos a que yo no pida permiso y simplemente que me siente en la mesa? ¿Bajo qué condición? Que deje de ser una persona queer
pues también ahí tú te encuentras que constantemente tienes que estar pidiendo permiso, te estás desgastando para poder tener que entrar. Y cuando hablamos de comunidad, la comunidad tiene que ser diversa. Pero cuando ya nos encontramos con una comunidad que ya tiene como unos parámetros, unos requisitos que tienes que cumplir como persona negra para poder entrar, también te encuentras fuera, ¿no? Me has quedado fría, como dirían mis hijos. No, pero sí que vamos a ir terminando con reflexiones que es que las mandé deberes. Sí, yo sé. Una pequeña reflexión sobre lo transcurrido y lo que os ha parecido y de presentaros un poquito de quién sois, ¿no? Aunque eso ha quedado claro que no lo tenemos claro. Y desde la Asociación Sociocultural Bubi vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que este espacio siga abierto a eventos como este y a todo lo que tenga que ver con la cultura. Los que me conocéis sabéis que yo no me cierro porque sea una asociación Bubi a que solo vengan personas bubis. Creo en las personas, no en una etnia. Así que esa va a ser mi presidencia. Gracias. Bueno, yo como en ese mensaje dijiste tenéis que escribir algo, yo soy una bien mandada y yo he escrito. Además, como me gusta escribir, a ver un momento que lo encuentre. Se titula Mi abuela, con Geu. Mi abuela y yo parecíamos destinadas a no entendernos. A ella le daba vergüenza hablar español. A mí me daba vergüenza hablar fang. Ese poco que sabía de fábrica, heredado sin método. Además, somos tocayas. Yo me llamo Marisa y mis padres me pusieron además su nombre, Ayebono. En 2010 viajé por primera y única vez a Guinea Ecuatorial. Me sentía en casa, aunque no conociera el país y aunque la comida fuera distinta. Allí pasaron dos cosas con respecto a hablar y entender. Por un lado, como siempre que una se sumerge en otra lengua, empecé a entender más palabras, giros, silencios. Por otro, ocurrió algo que no tuvo nada que ver con aprender, sino con estar. Una noche, sentadas en la puerta de su casa, que daba a la carretera, mi abuela me cogió la mano. No hablamos, nos miramos. Ella me sonrió y al mirar su sonrisa desdentada y acogedora, yo también sonreí. Yo tenía ganas de decirle un montón de cosas, pero no dije nada. Ella tampoco. Nos quedamos así, en silencio. De noche, cogidas de la mano, bajo la luz de la luna. Ese es uno de los recuerdos más hermosos que tengo de Guinea y sobre todo de ella. Y es desde ahí que pienso la lengua, no solo como algo que se habla, sino como algo que se escucha, se habita y a veces se comparte sin palabras. Aprender una lengua no es solo adquirir palabras, sino reordenar la relación entre el cuerpo, la memoria y el poder. Al escuchar, hablar, leer y escribir, se construye no solo un hablante, sino un sujeto político. Con mi abuela compartí una lengua sin gramática, una actitud sin palabras. Bajo la luna, de la mano de mi abuela, entendí que hay lenguas que no se aprenden, se heredan en el cuerpo. Por eso hoy pienso que antes de aprender a escribir, aprendí a quedarme. Y esa sigue siendo mi forma más radical de decir como nosotros, que es el título de mi libro. Bueno, yo no he podido responder a las últimas preguntas porque justamente se conectaba a mi texto lo que era la escritura y la identidad de mi libro. Y nada, voy a empezar. Escribo desde mis orígenes, desde un territorio que ha sido contado muchas veces por voces. ¿No? ¿Más alto?
Ok, que decía que no he podido responder a las últimas preguntas, lo que era la conexión entre mi escritura y la identidad, porque el texto que tengo preparado casi lo responde. Escribo desde mis orígenes, desde un territorio que ha sido contado muchas veces por voces ajenas, Guinea Ecuatorial. Escribo desde un cuerpo negro que aprendió pronto que el silencio también era una forma de protección. Mi escritura nace en mi lengua materna, pero también en una lengua que no siempre pudo pronunciarse. Al migrar, esa lengua no se perdió, se volvió memoria, se volvió resistencia. El desarraigo no me quitó la identidad, me obligó a nombrarla. Vengo de mujeres que sostuvieron la vida sin reconocimiento, madres y abuelas cuya historia no aparece en los libros, pero vive en el cuerpo, en la voz baja, en la dignidad cotidiana. Mujeres negras de Guinea Ecuatorial que resistieron sin permiso y sin archivo. Escribir es un acto de reivindicación y de sanación colectiva. Es negarse a que nuestras historias siguen siendo contadas por otros y para otros. Es reclamar el derecho y la palabra, a la memoria y el relato propio. Hoy escribo no solamente para denunciar el silencio histórico, sino para sanarlo, para que la voz deje de ser invisible y vuelva a casa. Bueno, yo voy a leer en lugar de una parte del libro un artículo que se titula Mi comida llegaba en maletas, que yo creo que a muchas personas les va a sonar o han tenido vivencias parecidas. Soy del Extrarradio de Madrid, de los 80, y en mi casa de Alcorcón hemos sido de cocido madrileño o paella los sábados y de modica o truchas o lubina o pollo con salsa de cacahuete los domingos. De servirnos lo que fuera con unas atangas hervidas a las que le poníamos un poquito de sal como guarnición, o con plátano o con yuca. Y por supuesto de chuparnos los dedos tras el postre, que si estábamos de suerte podía ser coco, piña o mango. De esos cocos y piñas y mangos que revientan la escala de dulzura Brix, que saben a chuchería, que huelen a kilómetros, que se deshacen en la boca y que dejan las manos pegajosas porque supuran azúcar, sol y Ecuador. Ya hace tiempo de eso. Tanto que todavía no había casi mangos en la huerta malagueña ni aguacates. En los 80 los que nos llegaban eran de Guinea Ecuatorial y tenían un tamaño enorme, estaban sabrosos y no se tomaban para desayunar en el brunch. Ni desde luego se utilizaban para hacer bodegones proteicos y subirlos a Instagram. Ni siquiera sabíamos lo que era un brunch y quedaban algunas décadas para llegar a la era de esta red social. Nuestra comida guineoecuatoriana no podía adquirirse en el súper. Como mucho, alguna cosita en ese cuyo logo tiene un triángulo verde. Pero el precio era tan alto que había que pensárselo entre 2 y 100 veces. Todavía faltaban años para que el madrileño mercado de Mostenses, entre otros, fuera el resumen del mundo actual, donde ahora sí se puede adquirir prácticamente de todo y de un montón de sitios. Por aquel entonces los productos, los nuestros al menos, no llegaban en camiones o en barcos, sino en maletas. Los traían los familiares y amistades que regresaban del país y nos los entregaban en el aeropuerto. Cada fruta, verdura o plato ya hecho era una forma de matar la morriña o de mandarla a descansar por unos días. Por eso, Barajas era una cita ineludible, debido a que la nostalgia migrante, si no se alimenta de recuerdos, de reuniones, de llamadas telefónicas y de comida, no solo pesa, sino que duele y hasta enferma. Así que, como si se tratara de un ritual quincenal o semanal, yo me acostumbré a acompañar a mis padres al aeropuerto y a esperar. Esperábamos porque el vuelo de Malabo tardaba y debido a que llegábamos antes de la cuenta a propósito. La realidad es que no íbamos únicamente a por comida o a recibir las noticias que llegaban de un país hermético, del cual no se habla nada en este. También nos desplazábamos hasta ahí con la necesidad imperiosa de vernos y de encontrar espejos. Nos juntábamos para que los mayores se contaran alegrías y penas, con el fin de dejar de echar de menos un rato, para que hablaran español en voz alta y con acento de Guinea o en sus otras lenguas, a que quienes ya habíamos nacido aquí entendiéramos que había más como nosotros, de la periferia madrileña sí, pero con raíces repartidas en varias tierras.
Jugábamos con chavalas y chavales a quienes ya conocíamos de otros martes, o puede que fueran viernes. Desconocíamos nuestros nombres y sin embargo había algo que nos hermanaba. No éramos conscientes de lo que significaba eso, solo sabíamos que a diferencia de nuestros portales, en las aulas de nuestros coles o en nuestros grupos de amistades, en ese rincón de la terminal de llegadas no éramos los únicos con orígenes de fuera, ni negros. Teníamos padres, sí, o madres que llegaron de Guinea y en nuestros hogares se comía, hablaba y pensaba en al menos 2 mundos. Tan pronto como se abría la puerta, el juego cesaba, empezaban los oyenga, que eso, lo pronuncio fatal, ¿eh? Oyenga, que eso, ¿ves? Que son los gritos agudos de júbilo de las mujeres de mi etnia fan, el baile de las nucas entrechocando de los hombres, la sala se llenaba de alegría por los que regresaban y de expectación por todo lo que tenían que narrar de un país cerrado a cal y canto y del cual era casi imposible saber algo, salvo yendo al aeropuerto. Y luego sí, también por la comida. Tras 6 horas de vuelo no había tiempo que perder. Después de los saludos y los ¿qué tal? Pertinentes, ahí mismo se abrían las maletas. De repente, el aire se cargaba de esa humedad que pesa y todo se volvía verde y olía al bosque primario que cubre el centro del planeta y a todos los frutos que pare su tierra fértil y roja. Y como antes valía todo y no había un control tan estricto de aduanas, traían fruta fresca, cacahuetes de esos pequeñitos, envueltos de calabaza rellenos de pescado seco o de carne, o hasta puercoespines cocinados con mimo, y que a falta de tuppers se cubrían con papel de periódico. El cuerpo spin, mira, está ahí, se ha puesto. O sea, eso para mí es privilegio, porque ahora ya no se puede. Ya no se puede, es verdad. La aduana. Pero podían traer cualquier cosa, que mi tío lleva un mono a Móstoles. Fíjate. Sí, vivo. Vale, yo sé que muchos aquí quizás no lleguéis a leer el libro, alguna gente ya se lo ha leído, otra gente me ha escuchado leyéndolo, y voy a permitirme leer y al mismo tiempo sentir como una persona africana, porque yo creo que muchas de las veces no nos debemos privar de sentir incluso dolor o nostalgia, ¿vale? Si escucháis que las venas de mi garganta titubean un poquito, se tambalean, es porque me he transportado. Así que pido que, aparte de con el oído, que me escuchéis con el corazón. Belén, esa tu tarea porque me quiero leer una carta de mi libro. Hola. Comienzo así porque decir hola, según he aprendido, es una manera de romper el hielo y los puntos suspensivos que van después, pues indican una pausa de suspiro. Suspiro. Si he tenido que suspirar antes de comenzar a bordar con letras sobre este papel digital, aunque ahora en vuestras manos haya perdido la forma. Han pasado muchos segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y ahora en un par de años desde que marché de casa. Un par de años en los que aprendí a vivir sin ustedes ¿ves? Ya estoy titubeando porque ya estoy pensando. Un par de años en los que aprendí que vivir sin ustedes cerca es una razón para salir adelante. Mamá, tal vez cuando leas esta carta sobre tu cabello afro, negro, azabache, haya caído la nieve. Ya sé que en Guinea, nuestra querida isla tropical, no nieva, pero seguro que me entendiste. Yo creo que vosotros también. Tal vez la piel de tu rostro esté arrugada como una hoja de papel ahogada en un puño, tal vez. Quiero que sepas que estoy bien, aunque lo dudes. Que ya no juego a adivina quién soy yo, el título de mi libro. Porque ahora simplemente he decidido vivir mi identidad como mujer trans, lejos del miedo, los secretos, las miradas que me juzgaban. Dile a papá que ha sido el mejor padre del mundo, que entre mis pulmones, en el centro de mi pecho, detrás y levemente, a la izquierda de mi esternón, guardo todo el cariño y la protección que siempre nos dio. Cuando llegué aquí, todo me parecía un sueño, pero a cabo de unos días solo quería regresar a casa. Pasear por el salón mientras el olor de viruta y barniz perfumaban los rincones. Solo quería regresar para sentarme a comer otra taza de arroz con leche. Jugar con esas 3 gatitas, Michi, Chichina y Encarnita. Al escondite con Bubu, mi hermana mayor, o a interpretar un nuevo vestuario con mi hermano mellizo. Pero han cambiado muchas cosas. Sigo queriendo regresar a casa, pero ahora también tengo miedo de dejar esta. Sí, esta. Porque aquí he conocido a gente maravillosa, gente con la que he reído, con la que me he enfadado, con la que me he peleado y a quienes aún así tengo aprecio.
Aquí he construido nuevos recuerdos, con personas que ya forman parte de mí y durante todo mi viaje han estado presentes. Personas que no he parado de contar sobre vosotros y sobre nosotros cuando todavía seguíamos siendo 5. Ahora soy protagonista de mi propio sueño, sin necesidad de esconderme en mi historia, actuando en segundo plano como si ser yo fuese algo malo. ¿Sabes? Caminar con la cabeza alta es bonito. Mirarme al espejo y sonreírme a mí misma antes de salir a la calle, en realidad es tan solo una mínima parte de felicidad, de eso que siento. Estoy bien, mamá. Deja de llorar. Este es un lugar seguro, papá. Lo que siempre quisiste para mí. No dejo de pensar en ti, Bubu, mi hermana mayor. Y espero que algún día pueda volver a casa, tomarte de la mano y formar un círculo para seguir jugando. Adivina quién soy yo, Zonky, mi hermano mellizo. Ahora creo que debo parar de escribir, que mis ojos están igual que los cristales de la ventana, húmedos por la lluvia que chispea sobre ellas desde hace unos minutos. Y sí, ahora estoy llorando, porque hacerlo por alegría es lo mejor que me ha pasado. Los quiere una niña en mi interior. Gracias por dejarme sentir, por cortarme al mismo tiempo. Cuando lean ese libro ya lo entenderán, ¿vale? Este libro lo escribí como un proyecto de archivo para niñas y peques trans en el continente africano en general, para la migración, las infancias migrantes, que muchas migran, y también como parte de mí queriendo transportarlo. Yo quería que llegue a mi madre, porque yo sabía que dejar Guinea Ecuatorial no solamente es dejar un territorio, es enterar a gente a la distancia, es celebrar el nacimiento de una persona sin saber ni siquiera cómo se llama. Y desgraciadamente, este libro no llegó y mi madre falleció antes. Y la carta que yo la iba a enviar a Guinea Ecuatorial no pudo ir. Por eso yo pedí a la editorial que me lo ponga aquí. Y cada vez que voy a un encuentro y tengo que hablar sobre mi libro, no puedo salir sin leer esta carta. Bueno, después de las emocionantes lecturas, ¿te apetecería decir algo que vamos a cerrar? Sí. Bueno, después de escuchar a las escritoras, ¿de qué voy a hablar yo? Bueno, yo como me dan la oportunidad de hacer el cierre, no voy a leer ninguna nota como ellas, porque la verdad es que con ellas nos elevamos, pero sí que quería comentar que yo he decidido vivir todas mis identidades sin pedir permiso, sin pedir perdón, sin ningún tipo de vergüenza. Y al que no le gusta, que se joda. ¡Brava! No se puede terminar mejor. He empezado diciéndoos que era mujer y estoy súper convencida después de haberla escuchado. Muchísimas gracias, muchísimas veces, porque como he dicho al principio, deseo que esto sea el inicio de otros encuentros, ¿no? A lo largo de nuestra existencia, que le debemos mucho a las niñas, niños, niñes venideros, porque creo que tenemos un compromiso para con nuestra comunidad. Así que, pues nada, muchísimas gracias.